y veremos que nos traten con igual respeto y compartir las ganancias, así como la responsabilidad en los asuntos políticos y económicos. Estos objetivos no son solo para nosotros, sino también para toda la humanidad. La paz por la cual trabajamos es un beneficio para todos, incluso para aquellos que tengan desconfianza. La debilidad puede tener su propia fuerza y llegar a ser víctimas de su propio poder. Hoy los ricos y los poderosos no se ven inmunes de las dificultades económicas. El mundo es algo en el cual nadie puede escapar a una fluctuación como ocurre en un sistema eléctrico. Si salta el generador, todo se queda a oscuras. Lo más temible es el peligro común a la supervivencia común de la especie humana. Porque sabemos que aunque pudiéramos quedarnos al margen de una guerra nuclear, la caída tendría tremendas consecuencias para todos. La seguridad no está en tratar de obtener una seguridad militar o una superioridad militar, porque aumentar las armas en un lado provoca una carrera nuclear en otro lado. En la psicología del temor es realmente una forma de disuadir muy dudosa. Una vez más agradezco a todos ustedes sinceramente. Excelencias, distinguidos delegados, de acuerdo con nuestras tradiciones, les invito a observar un minuto de silencio y de pie en memoria de quienes perdieron su vida en la lucha por la paz, la libertad y la independencia. Y todos los delegados se ponen de pie en este recinto. Han tomado nuevamente asiento. La señora Indira Gandhi se prepara para manifestar ahora a pasar al trabajo formal de la conferencia. El primer punto es el número 2 del día, para saber la elección de la mesa. Palestine Liberation Organization. Mientras la señora Indira Gandhi relata los puntos para elección de la mesa ejecutiva, observábamos a la misión de la República Argentina siguiendo la lectura de la orden del día. Los asesores se están acercando a las distintas delegaciones, incluso al lado de la señora Indira Gandhi, portando documentos y distribuyendo copias de los mismos documentos a todos los integrantes de las misiones aquí presentes. La señora Indira Gandhi
solicita pasar a un nuevo punto para elegir al relator oficial. In accordance with established practice, the Rapporteur General of the Conference of Foreign Ministers should also be the Rapporteur General of this conference. I take it that that is the wish of the conference. La presidenta Indira Gandhi ha invitado al señor Fidel Castro para que suba al estrado y dé a conocer el informe correspondiente de la 6ª reunión cumbre. Habla Fidel Castro. Ha hecho un gesto como Estimada que tenía poca primera luz. ministra Indira Gandhi, distinguidos jefes de Estado o de Gobierno, señores miembros de las delegaciones, distinguidos invitados, al cerrar en la mañana del 9 de septiembre de 1979 la 6ª Conferencia Cumbre de La Habana, después de incesantes horas de trabajo junto a los jefes de Estado o de Gobierno que integran el movimiento, y tras largos y no siempre serenos debates que parecían en algunos instantes amenazar nuestra cohesión, concluí mi discurso de clausura con estas convencidas palabras. Podemos proclamar que nuestro movimiento está más unido que nunca, que nuestro movimiento está más vigoroso que nunca, que nuestro movimiento es más poderoso que nunca, que nuestro movimiento es más independiente que nunca, que nuestro movimiento es más nuestro que nunca. Hoy, al transferir después de más de 3 años de ejercicio, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados a nuestra admirada Indira Gandhi y a la India, que ella justo título histórico representa, podemos afirmar, como testimonio del deber cumplido, que tenemos un movimiento cuya unidad no fue debilitada, cuyo vigor ha crecido, cuya independencia se ha mantenido a salvo de todas las acechanzas que intentaron disminuirla. Un movimiento que pertenece por entero a una comunidad de países que a lo largo de 22 años de esfuerzos conjuntos lo han integrado como un instrumento de paz, de liberación nacional y de desarrollo económico. No ha sido, todos lo sabemos, una tarea fácil. Jamás el movimiento se vio sometido a tantas presiones externas, ni existieron antes los graves problemas internos que amenazaron en estos últimos tiempos con debilitar nuestra unidad. Ya en la propia 6ª cumbre, las interpretaciones controvertidas sobre los acontecimientos de Kampuchea impidieron la unanimidad. La justeza del consenso logrado en aquel momento, determinando que el asiento que correspondía a ese país permaneciera vacío, no fue aceptado como legítimo por todos los países miembros. Ha sido necesario que al cabo de 3 años y en un ambiente menos polémico, quedara ratificado aquel consenso para que la decisión entonces declarada por Cuba desde la presidencia de la Comisión Política fuera enteramente reivindicada como justa. Las posiciones anunciadas de Kampuchea y de Vietnam después de la reunión de los 3 países de la antigua Indochina, brindan, a nuestro juicio,
la perspectiva de una solución aceptable para todos del diferendo creado. Esto lo deseamos muy sinceramente, aunque es conocida, y debo expresarlo con entera franqueza, la solidaridad de Cuba con el heroico Vietnam, Laos y la Nueva Kampuchea. Poco después de la conferencia de La Habana, los acontecimientos de Afganistán producían nuevas conmociones en nuestras filas. Lo que para algunos no era más que la expresión del derecho del pueblo afgano a reclamar una ayuda solidaria que lo defendiera de agresiones externas que atizaban y utilizaban el conflicto interior, constituía para otros una intervención inaceptable. Casi en la misma área y en el mismo tiempo, pese a los esfuerzos que simultáneamente con otros jefes de Estado realizamos para impedirlo, estalló el conflicto Irán-Irak, enfrentando en combate hasta ahora irreconciliable a dos miembros importantes y respetados del movimiento, lo que estremecía las bases mismas de nuestra necesaria cohesión. En fecha más reciente, la Organización de la Unidad Africana, que ha conjugado los esfuerzos de África después de la quiebra del colonialismo, entraba en dificultades que por motivos diversos le han impedido realizar sus últimas reuniones y que solo en fecha reciente han parecido en trance de superación. Esta reseña presurosa de acontecimientos que han servido al imperialismo para continuar su permanente intento de dispersar y destruir este movimiento que se opone a su política y cuestiona su hegemonía, muestra, distinguida presidenta y estimados jefes de Estado o de Gobierno, que si nunca es fácil la lucha contra las fuerzas que amenazan la paz, contra los remanentes del colonialismo y el poderío aún no vencido del imperialismo, se hace más difícil y azarosa si esa batalla debemos emprenderla cuando nuestras fuerzas se resquebrajan por la desunión. Por ello, sin disminuir los esfuerzos por la paz y nuestra lucha continua por la independencia y el desarrollo, nos fue necesario en el curso de estos 3 años reclamar más de una vez la atención del movimiento a 3 años de prueba para los pueblos del África Austral, de presión persistente para Namibia y de brutales acciones de Sudáfrica. No les ha faltado a la SWAPO, a los países de la línea del frente, al Congreso Nacional Africano, que encabeza la lucha de los millones de negros discriminados y oprimidos de Sudáfrica contra el apartheid, la activa solidaridad de los no alineados. Al condenar a Sudáfrica, no hemos olvidado en ningún momento que sus gobernantes cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, que la considera como factor estratégico en la política que pretenden imponer. Tampoco hemos olvidado que Sudáfrica disfruta de un lugar privilegiado en la colaboración económica, tecnológica y militar que recibe no solo de Norteamérica, sino de otros países occidentales. Estamos seguros de que la 7ª cumbre reafirmará esta política tradicional del movimiento. La agresividad norteamericana contra Libia, que lleva a los Estados Unidos a cometer verdaderos actos de guerra contra ese país miembro, crea una nueva zona de peligro en África y provoca nuestra más vigorosa protesta. Al examinar estos problemas de África en la cumbre, no tendremos con nosotros a los representantes de la República Árabe Saharaui Democrática. Su ausencia es uno de los resultados de las discrepancias en el seno de la OUA. Es otro punto en que estoy consciente de que hay diferencias de criterio,
pero en lo que a Cuba concierne, no puedo dejar de expresar que la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario cuentan con nuestras simpatías y nuestra solidaridad, y esperamos su más pronta incorporación al movimiento por considerar que su causa es absolutamente justa. En estos 3 años que examinamos, también Centroamérica se ha convertido en uno de los focos de peligro para la paz mundial y en centro de muerte y posibles agresiones militares. En la 6ª cumbre recibimos a los sandinistas vencedores de Somoza como hermanos que se incorporaban jubilosos a nuestra tarea. Pero una política nefasta e insensata de aquellos mismos que han hecho más grave el peligro universal de la guerra pretende convertir a la América Central y al Caribe en escenario derivado de las contradicciones entre el este y el oeste. Se quiere hacer creer al mundo que lo que ocurrió en Nicaragua y lo que ocurre en El Salvador y en Guatemala no es el resultado de décadas de creciente protesta y de luchas nunca interrumpidas en los pueblos hambreados, las despectivamente llamadas repúblicas bananeras, cansados de tanta tiranía, explotación y humillación, los campesinos sin tierra, los hombres y mujeres hambrientos y sin trabajo, y hasta los adolescentes sin escuelas se levantan en clamor de justicia, sino que serían la consecuencia de un torvo acecho en que Moscú, a través de Cuba, manipularía a esos pueblos. De este modo, el injerencismo norteamericano en Centroamérica, que se inició y persiste desde mucho antes de la Revolución Soviética de 1917 y que precedió en varias décadas a la Revolución Cubana, el apoyo yanqui al genocidio en El Salvador, la colaboración con la siniestra tiranía de Ríos Montt, similar a la que prestaron siempre a la dinastía de los Somoza, los esfuerzos por utilizar a Honduras como avanzada de una intervención norteamericana dirigida a aplastar la revolución nicaragüense, pretenden ser justificados con pretextos extraídos del arsenal del macartismo, repudiados ya en las declaraciones oficiales de México, Panamá, Venezuela y Colombia. El movimiento de países no alineados acaba de refutar en la reunión ministerial del Buró de Coordinación en Managua todas esas interpretaciones mendaces y de señalar sin equívocos quienes asumen la responsabilidad principal por la situación explosiva que subsiste hoy en Centroamérica y el Caribe. Los pueblos centroamericanos y caribeños están por la paz y por la solución negociada, que les permite el acceso a la plena independencia en condiciones democráticas. La solución negociada al desangramiento continuo de El Salvador la propusieron México y Francia en proyecto irrefutable. La negociación pacífica de los problemas regionales fue postulada por los presidentes de México y de Venezuela y reafirmada por sus cancilleres junto con los de Panamá y Colombia en la reciente reunión en la isla de Contadora. Por ello, la reunión del movimiento en Managua, alejada de toda parcialidad y sectarismo, señaló a los Estados Unidos como el responsable de que la situación de aquella área no encuentre una salida de paz. Cuba, por su parte, ha tenido que reforzar sus defensas, adiestrar a otro 500.000 de ciudadanos como complemento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por las continuas y provocadoras amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos contra nuestro país y coreadas en distintos tonos por sus sucesivos secretarios de Estado, Haig y Schultz, y por su secretario de Defensa, Weinberger,
en términos tan precisos y amenazadores que no admiten ninguna confusión. Se proclama abiertamente la decisión de la actual administración yanqui de apelar a cualquier medio para castigar a Cuba. ¿Castigarla por qué? ¿Acaso porque nuestro país, con recursos modestos, pero con profundo sentido de justicia social, ha dignificado como nunca antes al hombre y atendido sus necesidades de educación, salud, cultura, empleo y bienestar? ¿Acaso porque Cuba se mantiene invariablemente fiel al movimiento revolucionario, al principio de la solidaridad entre los pueblos, a la lucha decidida y firme contra el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo y el racismo? ¿Acaso porque nuestra patria ha sabido ejercitar una inconmovible política de cooperación con los países del tercer mundo y ha llegado incluso hasta a derramar su sangre por las justas causas de otros pueblos? ¿Acaso porque no nos vendemos? ¿Acaso porque no traicionamos nuestros principios? ¿Acaso porque no nos ponemos ni nos pondremos jamás de rodillas frente a los modernos bárbaros de nuestra época? Los imperialistas se consumen de odio y de impotencia frente a un país pequeño, laborioso, de vida humilde y digna como Cuba. ¿Cómo matar un ejemplo? ¿Cómo destruir una fuerza moral? ¿Cómo hacer arriar una bandera que ha resistido ya la hostilidad de 7 administraciones norteamericanas? 23 años ha durado ya el ilegal y criminal bloqueo económico yanqui contra Cuba, hecho sin precedente en el mundo. Persiste la base naval norteamericana de Guantánamo, con el único propósito de humillar a nuestro pueblo. Aviones espías de Estados Unidos vuelan constantemente alrededor de Cuba y en ocasiones violan descaradamente nuestro espacio aéreo. Peor aún, por diversas fuentes dignas de todo crédito, sabemos que la nueva administración de Estados Unidos ha dado instrucciones a la Agencia Central de Inteligencia de reanudar los planes para eliminar físicamente a dirigentes de Cuba, especialmente a su presidente. ¿Qué otra cosa podía esperarse de tan inescrupuloso gobierno? ¿Y qué tienen de extrañas estas cínicas prácticas imperialistas? ¿No lo planearon ya en el pasado y trataron de llevarlo a cabo en numerosas ocasiones otros presidentes? Según lo confirmó el propio Senado de Estados Unidos, todo intento será, sin embargo, inútil. Nuestra revolución no depende de hombres, depende de ideas, y las ideas no pueden ser asesinadas. Aunque queremos la paz en la región y trabajamos por ella, no capitularemos ante amenazas de ningún tipo. Podemos asegurarle a la 7ª cumbre que los revolucionarios salvadoreños no podrán ser derrotados militarmente. Podemos expresarle nuestra convicción de que Nicaragua no podrá ser doblegada y podemos afirmarle categóricamente que Cuba podrá ser exterminada, pero jamás intimidada ni vencida. Como dijimos hace ya 30 años, primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie.
Decenas de miembros del Congreso de los Estados Unidos han censurado la política de amenazas y las intenciones intervencionistas que fueron rechazadas también en consultas sucesivas por la gran mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. El movimiento, estamos seguros, dará continuidad en su 7ª cumbre a las posiciones asumidas sobre estos problemas durante el período que informamos. Nuestra acción solidaria deberá extenderse también a la pequeña y valiente Granada, objeto permanente de las presiones y la actividad imperialista, a la nueva y revolucionaria República de Suriname, víctima hoy de amenazas mercenarias, bloqueos económicos, campañas difamatorias y maniobras aislacionistas, a los requerimientos justos del gobierno y del pueblo panameños para que se respeten los acuerdos que reintegran a Panamá la soberanía sobre el territorio del Canal, a los esfuerzos de Belice por consolidar su independencia y preservar la integridad territorial, y a la histórica demanda de Puerto Rico, que es y será latinoamericano por su historia, su cultura, su lengua y su geografía, y al que se pretende atar de modo permanente al gobierno colonial de los Estados Unidos. Cumpliendo el mandato de sucesivas conferencias cumbre, hemos defendido en Naciones Unidas el derecho de los puertorriqueños a la autodeterminación y la independencia que le niegan los Estados Unidos. No dudamos de que el movimiento aprueba esas posiciones. Existe desdichadamente en nuestra región un problema que enfrenta a 2 países del tercer mundo. Uno de ellos, Guyana, miembro distinguido del movimiento, y el otro, Venezuela, que ha expresado el deseo de incorporarse a sus filas. Anhelamos fervientemente y esperamos que este diferendo sea resuelto por la vía de las negociaciones y en conformidad con los principios que sostienen los países no alineados. Debe ser nuestro más firme propósito trabajar en esta dirección. La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación, motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana, en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América, como contraposición a la otra América, como él denominara al norte revuelto y brutal que nos desprecia. La guerra colonial del Atlántico Sur ha constituido una lección imborrable para todos los latinoamericanos. Hizo evidente como nunca antes la verdadera cara del imperialismo de los Estados Unidos, su desprecio por los intereses de la América Latina y el contenido neocolonial que le atribuye al tratado hipócritamente llamado de asistencia recíproca, en que se sustenta la supuesta seguridad del hemisferio. Ese tratado obligaba a los Estados Unidos a asociarse a los países de la América Latina en defensa de los derechos soberanos de la Argentina. Desconociéndolo, Washington se unió a los agresores europeos de Latinoamérica. Como respuesta a esa identificación de los colonizadores, el episodio de las Malvinas sirvió para unir entre sí
a los pueblos latinoamericanos. La creciente conciencia con que gobiernos y fuerzas políticas de la región se agrupan en defensa de sus intereses económicos comunes, la búsqueda de soluciones latinoamericanas para los problemas de América Latina y la creciente tendencia entre los países de la región a incorporarse al movimiento de países no alineados, saliendo de la órbita imperial que antes los retenía, constituyen una esperanza para los combates futuros y el mejor homenaje al libertador continental Simón Bolívar y al prócer cubano José Martí, cuyo bicentenario y 130 aniversarios respectivos celebraremos en este 1983 como un gran recuerdo común de nuestras tierras. La incorporación de Bolivia al proceso democrático es también expresión de los cambios positivos que tienen lugar en la América Latina. Hay otras áreas de riesgo. En la atmósfera de tensión creciente y de incremento de las fuerzas militares, el Océano Índico, al que los estrategas norteamericanos le han asignado un valor decisivo por estimar que su vínculo con una importante región petrolera mundial lo convierte en zona propia e irrenunciable, ha visto aumentar la concentración de fuerzas militares y navales en sus aguas y en sus territorios aledaños. El enclave estratégico de Diego García, usurpado a las Islas Mauricio, se amplía como base naval de Estados Unidos, que también acuerda la instalación de nuevas bases militares en países que, por estar vinculados a nuestro movimiento, deberían haber rehusado su territorio para estos fines. El movimiento de países no alineados ha exigido sistemáticamente que el Océano Índico sea declarado zona de paz. Ha pedido la retirada de sus aguas de todas las fuerzas navales que no pertenezcan a los países limítrofes. La conferencia de los estados ribereños sobre el Índico debía haberse efectuado ya y se ha pospuesto para 1984 por el obstáculo que presenta Estados Unidos. El movimiento se ha pronunciado y debe seguirse pronunciando por la más rápida realización de esa conferencia y apoyar también la valiosa iniciativa del presidente de Madagascar, Didier Ratsiraka, orientada a proponer la reunión de los jefes de Estado del área con igual propósito. En este resumen de nuestras actividades, queremos mencionar que el movimiento, en todos los foros internacionales y en cada una de sus reuniones durante estos 3 años, ha reiterado su apoyo a la República Popular Democrática de Corea frente a las amenazas que se le hacen y su respaldo a la unificación necesaria de la nación coreana, que ha sido dividida solo para satisfacer los intereses imperialistas. Del mismo modo, nuestra solidaridad ha sido continua con otro pequeño país, también dividido y ocupado, Chipre. El respeto a la unidad, integridad territorial y condición de país no alineado de Chipre continúa figurando como una posición del movimiento de países no alineados. Hemos podido ver, distinguida presidenta, estimados jefes de Estado o de Gobierno, de qué manera las situaciones regionales que amenazan a numerosos países en vías de desarrollo, participantes la mayoría de ellos en nuestro movimiento, resultan vinculadas, algunas veces de modo ostensiblemente arbitrario, a situaciones que se relacionan con la política guerrerista y los peligros de conflictos a niveles mundiales. Los mismos que hacen de la superioridad militar una precondición para negociar, los mismos que pretenden transformar a Europa
decenas de veces asolada por la guerra, en un nuevo territorio sembrado de proyectiles atómicos, los que elevan sus presupuestos militares a expensas de la seguridad social, de la educación, de la asistencia médica de sus propios pueblos y de la ayuda internacional al desarrollo, son los que realizan alianzas estratégicas con Israel, lo fortalecen y lo hacen más arrogante y seguro, los que se alían con Sudáfrica para proyectarse en el continente en función de sus intereses económicos y de su estrategia militar. Y la esperanza de vida al nacer se eleva ya a 73,5 años. Los programas de inmunización contra las principales enfermedades transmisibles se aplican al 100% de la población infantil. Se han erradicado enfermedades como el paludismo y la poliomielitis. Se han controlado y reducido considerablemente los casos de tuberculosis, lepra, tétano, difteria, tosferina, fiebre tifoidea y otros. Y se ha reducido al mínimo posible la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas. Fue erradicado igualmente el dengue hemorrágico, cuya introducción en nuestra patria fue, sin duda alguna, al igual que otras enfermedades de plantas y animales, obra del imperialismo yanqui. El analfabetismo, que ascendía al 30% de la población, fue erradicado en tiempo récord. Se ha alcanzado un nivel de 6º grado como mínimo para la generalidad de la población, siendo el promedio aún más alto, y se trabaja en la actualidad por elevar ese mínimo a 9º grado. El 100% de los niños en edad escolar asisten a los centros de enseñanza. Más del 90% termina el 9º grado. Se han graduado 425.000 jóvenes en la enseñanza técnica y profesional, otros 250.000 como profesores y maestros, y 155.000 en las universidades, alcanzando actualmente nuestra matrícula en los centros de enseñanza superior la cifra de 200.000 estudiantes para una población que no alcanza los 10 millones de habitantes. Han sido erradicados el desempleo, la discriminación racial, la discriminación de la mujer, la mendicidad, la prostitución, el juego, las drogas y los barrios marginales. En la actualidad, una cifra superior a 14.000 civiles cubanos, que comprende médicos, personal de salud, profesores, maestros, ingenieros, economistas, técnicos de otras especialidades y trabajadores calificados, prestan servicio en más de 30 países del tercer mundo, gratuitamente en la inmensa mayoría de ellos. Más de 150.000 cubanos han prestado servicios internacionalistas en los últimos 10 años. Por otra parte, en nuestro país estudian más de 19.000 jóvenes procedentes de 80 países del tercer mundo, para un índice per cápita de becarios extranjeros superior a cualquier otro país. Esto demuestra igualmente lo que puede lograrse en el vasto y casi inexplorado campo de la colaboración entre los países del mundo subdesarrollado.